Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para crear patrones en lo que es Adobe Illustrator, ¿no? Te voy a mostrar el resultado más o menos cómo queda, cómo debe de quedar, cómo lo puedes hacer. Y bueno, aquí tenemos un patrón de lo que son estas patitas de perro. Y bueno, para este tutorial lo que vamos a ocupar es una versión de Adobe Illustrator. Yo tengo esta que es la 2014, ahorita mismo estamos en el 2024. La versión está un poquito desactualizada, pero para lo que es el tutorial me va a funcionar. Y si tienes una versión un poquito más reciente, pues igual puede que te funcione. El chiste pues es probar, ¿no? Para esto vamos a ocupar esta versión o este programa, lo que es Adobe Illustrator, y aparte de una imagen en formato PNG o de las imágenes con las que quieras hacer tu patrón. Yo aquí tengo esta que es del perrito Chems, disfrazado de lo que es Dipper, pero puedes utilizar 2, 3, 4, 5, las que tú quieras. El requisito pues es básicamente tener la imagen. La imagen puedes tenerla sin fondo, con fondo, como básicamente como tú la quieras. Vamos a abrir el programa y vamos a hacer un archivo totalmente nuevo. Simplemente le damos aquí en nuevo. Vamos a crear un lienzo totalmente en blanco, a ver si me carga esto porque va un poquito lenta la computadora. Aquí pues básicamente no importa todo esto, el tamaño no importa, le puedes poner lo que tú quieras. Yo lo voy a dejar así tal cual. Bueno, lo voy a poner aquí 100 centímetros por 100 centímetros. 100 centímetros por 100 centímetros porque creo que a mi computadora le está costando trabajo procesar todo esto. Le damos OK, esperamos a que el archivo se cree. Ahí está. Y ahora le vamos a dar aquí donde dice File, Open. Esto se lo recomendaría hacer ya con su lienzo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trabajar en este lienzo de 100%, pero si quieres hacer un lienzo de 50 por 50, de 10 centímetros por 10 centímetros, pues ya te recomendaría trabajarlo allí. Voy a ir al escritorio donde tengo mi imagen. Esperamos un poquito, buscamos la imagen aquí y es esta que tenemos aquí. Me va a abrir un nuevo como archivo, un nuevo como proyecto, el cual pues simplemente sería como pues moverlo o copiarlo hacia el otro lado. Así que con Alt sostenido y con la ruedita del y agarramos pues la figura o el diseño, le agarramos una de sus esquinas y lo reducimos. Como ven, ahí está reduciendo. Puedes incluso darle muchas formas, pero si quieres que se mantenga la forma original, agarras el círculo y con el shift mantenido en tu teclado simplemente pues se conserva el tamaño o la relación de aspecto, ¿no? Por ejemplo, ahí ya sería como un tamaño considerable. Simplemente le damos en copiar o control C, control V. Voy a mi archivo, el original, el que tengo de 100 centímetros por 100 centímetros. Ya lo podemos eliminar. Lo copiamos, le damos control V o lo pegamos básicamente y aquí tenemos el archivo. Lo voy a hacer un poquito más chico para que esto quede un poquito mejor. Mira, ahí está. Ya teniendo pues esto, podemos crear nuestro patrón directamente con este mismo diseño, aunque lo recomendable aquí sería hacer lo siguiente. Bueno, ya estando aquí pues podríamos por ejemplo clonarlo para darle un mejor aspecto a lo que es el patrón. Si nosotros mantenemos la tecla presionada Alt en nuestro teclado y como si arrastráramos nuestro personaje, se va a clonar. Mira, yo dejo presionado Alt, lo arrastramos y se crea una copia. Esta copia pues la puedo reducir, le puedo dar una cierta forma. Simplemente la seleccionamos, me acerco a la orilla, le puedo dar una como inclinación. Vamos a darle otro clon acá, pero que quede en modo espejo. Le damos aquí donde dice Object, Transform, Reflect. Le damos OK y ya se ve que está del otro lado. Voy a poner uno más pequeño aquí, pero mirando hacia el otro lado. Déjenme, este lo puedes hacer de la forma que tú quieras, con los elementos que tú quieras. Aquí lo vamos a poner así. Y aquí, Object, Transform, Reflect. Listo. Mira, así quiero que quede mi patrón. Ahora lo que tendremos que hacer es seleccionar. Vamos a ir a seleccionar este clic que tenemos aquí en la parte superior izquierda. Seleccionamos todos los elementos y ahora sí le vamos a dar donde dice Object, Pattern o Patrón y le damos donde dice Make o Hacer. Aquí nos dice que pues aquí tenemos varios switches o varias configuraciones que podremos mover. Le damos que sí, está bien. Y como ven, aquí está el patrón, la distancia y todas estas cuestiones. Por ejemplo, aquí mira, si yo muevo se va a mover en todos los patrones, bueno, en todos los diseños que tenemos alrededor. Pero siempre lo que esté adentro del círculo azul es lo que se va a ir clonando, lo que se va a ir repitiendo. Y aquí en esta ventanita que tenemos pues aquí podemos configurar lo que es el modo.
tenemos bastantes modos. Por ejemplo, este que es como de rendija de 3x3, pero si lo queremos un poquito, uno arriba movido a la derecha, el otro movido a la izquierda, como ven ya cambió el diseño. Aquí podemos cambiar lo que es la separación, por ejemplo una separación de 1/3, una separación de 1/4, una separación de 3/5. Aquí le puedes mover lo que tú quieras. Este no es el diseño tal cual el final, sino que ahorita te voy a mostrar cómo se configura todo esto, ¿no? Este es como una preview, una previsualización de lo que va a quedar el patrón. Podemos ponerlo aquí en columnas, en ¿qué serían? En hexágonos, pero como ven aquí este muñequito de aquí se interpone con el otro, así que no quedaría bastante bien. Aquí ya sería pues cuestión de irlos acomodando, pues ponerle en hexágonos como aquí en otro modo. Aquí tenemos todos estos modos, los podemos configurar, ¿no? Yo lo voy a dejar en lo que es Brick by Row, que es como de uno movido a la izquierda, otro movido a la derecha, etcétera, ¿no? El tamaño aquí también lo podemos configurar. Y aquí en copias podemos ver una previsualización un poquito mayor. Mira, si yo déjenme le bajo el zoom. Si yo lo pongo en 7x5, vemos que la previsualización se hace más grande. Podemos ponerlo en 5x3, etcétera. Ya aquí lo que tendremos que hacer es darle en donde dice done, en la parte de arriba donde dice done o hecho. Le damos aquí. Y como ven, ahora ya se borró el patrón. ¿Cómo ponemos el patrón? Esto ya lo podemos eliminar, lo seleccionamos, le damos un suprimir o borrar. Y lo que tendremos que hacer es, primeramente lo que yo recomendaría es seleccionar esta parte donde dice none, que aquí ven como aparece como una línea roja, como un prohibido. Y después de esto lo que tenemos que hacer es como para que no seleccione ningún color, como para que nuestro patrón quede en transparente, ¿ok? Vamos a ir a esta herramienta como de un rectángulo que dice rectángulo tool. Aunque también si le dejamos presionado podemos seleccionar una esfera, una estrella, pero yo les recomendaría el rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo del tamaño de nuestro lienzo y como ven no tiene nada. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Irnos a la parte de aquí donde tenemos muchos colorcitos y nos va a aparecer el patrón que acabamos de crear, que es este que me aparece aquí, que es New Pattern o nuevo patrón. Lo seleccionamos y vemos que ya se aplica nuestro patrón que acabamos de crear. Si no te aparecen estas ventanitas, puede que te aparezca algo así. Simplemente le das en este clic y se despliegan todas las ventanitas. Y ahora aquí tenemos nuestro patrón. Este patrón, simplemente para guardarlo, le damos a darle donde dice File, Export, y vamos a seleccionar nuestra carpeta donde lo queremos guardar. En este caso yo lo voy a guardar aquí en la carpeta de imágenes con un formato PNG para que tenga transparencia al fondo, pero si tú lo quieres guardar en otro formato pues ya sería cuestión tuya. Le damos en Export. Aquí nos pide una resolución, por ejemplo una resolución media de pantalla o alta. Dependiente de todo esto es lo que va a pesar nuestro archivo y lo que se va a tardar nuestra computadora. Aquí donde dice background color podemos ponerle el color blanco, negro, transparente. Yo lo dejo en transparente porque yo así lo suelo ocupar. Le damos en OK y se va a empezar a hacer el procesamiento de nuestro patrón. Mira, aquí ya apareció la ventanita de que se está procesando. Esto se va a tardar dependiendo pues de nuestro patrón, dependiendo de nuestro tamaño de lienzo, de cuántas figuras tenga nuestro patrón y de nuestra computadora. Así que pues ahí para que lo tengas a consideración, ¿no? Y vamos a ir aquí, imágenes, y aquí se debe de guardar. Aquí está nuestro archivo, ya acaba de terminar el programa. Vemos que si yo lo abro, vamos a abrirlo, aquí está. Aquí tenemos nuestro patrón. Si yo le doy pues zoom, vemos que aquí está. No se pierde absolutamente calidad, bueno, porque mi lienzo era demasiado grande, aunque aquí se perdió información. Me parece que es porque no lo estiré bastante bien. Mira, aquí como ven está un poquito estirado. Pero bueno, ya de esta forma pues aquí tendrías lo que es tu patrón. Si lo quieres modificar pues simplemente le das aquí 2 clics al patrón que acabamos de crear y aquí ya lo puedes volver a mover, ¿no? Que si queremos que el Chems esté abajo, esté arriba, aquí lo puedes editar, ya no necesitarías volverlo a hacer. Y bueno, creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.